Manuela López Aguado de López Rayón. En la zona del eje volcánico que se alza en los límites de los estados de México y Michoacán, en el tercer tercio del siglo XVIII, se formó el hogar de don Andrés López Rayón y de doña Manuela López Aguado de López Rayón, en donde vinieron a la vida, vigorosos y fuertes, sus 5 hijos, Ignacio, Ramón, José María, Rafael y Francisco. El jefe de la familia era agricultor y minero, y sus relaciones se multiplicaron en las poblaciones de El Oro, Angangueo, Senguio, Marabatío y hasta Zitácuaro. Su primogénito, nacido en Tlalpujahua en 1773, decidió estudiar y en San Nicolás de Valladolid terminó su bachillerato de filosofía y en San Ildefonso de México se tituló abogado e inició prácticas profesionales. La muerte de su padre le devolvió a su lugar nativo, en donde defendió su hogar acéfalo, saneó las pertenencias del autor de sus días, compartió con su señora madre las angustias del momento y unió a sus hermanos en un haz de voluntades constructivo y fructífero. Cuando don Ignacio había tomado estado y había dado su nombre a la señorita María Ana Martínez Rulfo, hasta la sierra de Tlalpujahua llegaron las noticias del Grito de Dolores, que proclamaba la libertad del país, y toda la familia López Rayón decidió participar en el movimiento, engrosando los 5 hijos las filas insurgentes, ocupando lugares dirigentes primerísimos en la Secretaría del Padre de la Patria, en la batalla del Monte de las Cruces, en el viaje de Coajimalpa a Valladolid y Guadalajara, y en el más largo emprendido después de la batalla del puerto de Calderón a la hacienda del Pabellón, a Zacatecas, Matehuala y El Saltillo. Los Rayón llevaban consigo la bendición de su madre, y el licenciado don Ignacio y sus hermanos regresaron del norte hasta Zitácuaro al frente de los restos del numeroso ejército que había seguido a los primeros caudillos de la insurgencia en los meses de 1810 y en los de los principios de 1811. Don Ignacio López Rayón organizó en Zitácuaro la Junta Suprema Gubernativa, que funcionó de agosto de 1811 hasta el 1 de enero de 1812, y sus 4 hermanos, siempre a su lado, participaron en maniobras y en acciones de guerra diversas, ya a inmediaciones de su solar nativo, ya en la serie de aventuras belicosas de su hermano mayor, que paseó el honroso cargo de secretario de don Miguel Hidalgo por todo el centro de la futura nación mexicana, por regiones norteñas, por el sur controlado por las huestes del Gran Morelos, por Puebla, Veracruz y los llanos de Apam, etc. El segundo de los hermanos Rayón, don Ramón, se significó por su afán previsor. Sabía que la guerra necesitaba pólvora y proyectiles, armas personales y cañones, y lo mismo en el Cerro del Gallo que en el fuerte de San Pedro Cóporo, formó maestranzas y fabricó parque y municiones que tan útiles fueron a los insurgentes en los años 1812, 1813, 1814, 1815 y 1816. Don José María Rayón sufrió perturbaciones cerebrales en razón de las malpasadas y las fatigas de la lucha armada y, tras de volver a las montañas en donde había pasado su juventud, mejoró su salud, enviudó y se dedicó al sacerdocio, llegando a ser canónigo de la Catedral de Morelia y aún gobernador de la Mitra michoacana. Don Rafael siguió en la lucha por la libertad. Se unió en 1821 al ejército trigarante, entró triunfante a la Ciudad de México, Distrito Federal, el 27 de septiembre del citado año, luciendo sus galones de coronel, y murió año y medio más tarde, víctima de un síncope cardíaco en su domicilio de la calle de la Cadena de la propia metrópoli mexicana. El más joven de los Rayón, Francisco, acreditó su valor temerario en la lucha por nuestra libertad.
sin contar el número de los que le seguían, se echaba sobre el enemigo y los despedazaba. Despedazaba. El 13 de octubre de 1803, combatía hasta el último momento en la defensa del Cóporo, salva de una segura captura a su hermano don Ramón, tras del fatal asalto a Silotepeque, 12 de mayo de 1814, y es aprendido el 1 de diciembre de 1815 en Ixtlahuaca por soldados realistas de la columna al mando del coronel Matías Martín de Aguirre. Este jefe ofreció perdonar la vida del aprehendido si sus hermanos se acogían al indulto, abandonaban Cóporo y se volvían a sus hogares, y presionando hasta lo último, recurrió a doña Manuela para que influyera en sus hijos y los volviera a la obediencia a su majestad el rey de España. La madre de los Rayón seguía viviendo entre los pinares y las coníferas de Tlalpujahua. Se hallaba sola con sus recuerdos y lacerada por la noticia de la captura del menor de sus hijos. No se inmutó ante la proposición y con entereza parsimoniosamente contestó: mis hijos fueron a la guerra por la libertad de la patria, que ellos corran la suerte que les quepa, sin afrentas y deshonor. Tras la espartana respuesta, Francisco tiñó con su sangre el cadalso de Ixtlahuaca. La madre de los Rayón logró vivir hasta ver a México libre y murió septuagenaria, orgullosa por el contingente que dieron sus hijos para que rompiéramos las cadenas que por 300 años nos subyugaron a España.